¿Cuál es la mejor dieta? La de siempre, la dieta sana, la dieta equilibrada, la dieta mediterránea, la que quieran, una dieta equilibrada, comer de todo sin exceso de nada y bien hecha, es la que le sienta bien a todo el mundo y también al paciente con problemas gástricos. Y esto en cuanto al Helicobacter. Y llegamos al gran segundo enemigo del estómago junto con la infección por Helicobacter. La infección con Helicobacter, como ven, podemos hacer poco. Podemos lavarnos las manos, podemos no comer tierra, podemos tener cuidado con los niños para que nos infecten y si tenemos molestias podemos ir al médico para que nos diagnostique y si lo tenemos nos lo quite y si tenemos familiares de primer grado con cáncer podemos ir al médico para que nos lo quite, aunque no tengamos síntomas. Aquí sí que podemos hacer mucho, ¿vale? ¿Qué ocurre con la aspirina? Digo aspirina, pero es cualquier ácido acetilsalicílico, ¿de acuerdo? De cualquier marca, lo que pasa es que la aspirina es como la casera, ya todo el mundo la conoce por la marca. Y los antiinflamatorios, que nosotros denominamos no esteroideos, porque son los antiinflamatorios que no son los corticoides. Ibuprofeno, naproxeno, todos estos que venden y que anuncian en la tele, que venden en las farmacias y que anuncian en la tele. Fíjense, el gran problema de los antiinflamatorios es que los consume todo el mundo. Es que los consume regularmente más del 20% de la población española. 1 de cada 5 de los que estamos aquí tomamos regularmente o frecuentemente aspirina o antiinflamatorios. Esto supone en España más de 6 millones de personas, esto supone en España 27 millones de recetas, y habitualmente esto se compra sin receta. Pues de recetas, 27 millones de recetas al año, la mayoría son sin receta, y para que se hagan una idea, solo de aspirina en el mundo se consumen 17.000 toneladas al año. Pongan camiones uno detrás de otro de aspirina, esto se consume al año en el mundo de aspirina, 17.000 toneladas. Y estos de fármacos que tienen entre un 15 y un 60% de efectos adversos. No hay fármaco que tenga esta cantidad de efectos adversos. Y son de libre dispensación, entre un 15 y un 60% de los casos. De hecho, todo el mundo lo sabe, yo no puedo tomar una aspirina, me sienta fatal. Esto es una foto que hice en un supermercado de Chicago. Aquí está Bayer, aquí están todas las aspirinas, aquí no sé si lo ven, pero es para el dolor de espalda, es otro antiinflamatorio. Toda esta zona era de antiinflamatorios, algunos de oferta. En el pasillo de al lado estaba el Skip y el Colón, estaban todos los detergentes y los suavizantes de la ropa. Aquí estaban los antiinflamatorios, en el carrito de la compra. En España hay poca diferencia porque en la farmacia se compran exactamente igual. Sin oferta, eso sí. Fíjense, esto ya lo conocen porque lo han visto antes en el vídeo. Esto es una úlcera de estómago, esto es otra gran úlcera de estómago. Esto lo produce un antiinflamatorio. En este estudio concreto el naproxeno, pero me da exactamente igual, ibuprofeno o cualquiera de los demás, tras una semana de tratamiento, ¿vale? Y esto lo producen en un 18% de los pacientes, es decir, en 1 de cada 5 personas que toman antiinflamatorios durante una semana se produce esto. ¿Qué características tienen las úlceras que producen los antiinflamatorios? Y ahora van a entender por qué muchas veces las personas ni se enteran. La realidad es que estos fármacos tienen efecto analgésico y hacen que podamos tener úlceras muy importantes sin que tengamos síntomas importantes. Como les digo, se produce hasta en el 25% de los pacientes, entre el 10 y el 25% de los pacientes que toman este tipo de fármacos. La mayoría de ellas son silentes, es decir, no producen síntomas, entre el 50 y el 60% de los casos no producen síntomas, y cuando nos llegan a nosotros, nos llegan como una complicación. Paciente típico, con una hemorragia, con un sangrado digestivo del estómago por culpa de una úlcera, que se le pregunta antes de hacer la endoscopia, ¿y usted tenía molestia de estómago? No, nunca. He empezado así. Tiene una úlcera ¿Y usted tomaba antiinflamatorios? Sí, hace 2 días que empecé porque tengo una gripe a tomar aspirina. ¿De acuerdo? Esa es la historia típica, que se presenta como complicación. Cuando un paciente por una hemorragia digestiva, por una úlcera complicada, se muere, siempre está detrás el antiinflamatorio. Muy rara vez se produce un fallecimiento por una úlcera complicada por Helicobacter. Casi siempre, en el 80% de los casos, detrás está la aspirina y los antiinflamatorios. Fíjense, esto supone 1.200 muertes al año en el Reino Unido, producida por efectos adversos de estos fármacos, que vuelvo a decir, los pueden comprar libremente en la farmacia. Esto supone 107.000 hospitalizaciones en Estados Unidos al año y 16.500 muertes al año en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por efectos adversos de un fármaco. Esto es tan importante como en que esto es una diapositiva de hace una década, de los años 90, en Estados Unidos le llamaron la epidemia silente,
porque la muerte por antiinflamatorios era igual que la muerte por SIDA. Y el SIDA salía en todos los sitios, campañas contra el SIDA, día del SIDA, los deportistas contra el SIDA, dinero contra el SIDA, voluntarios contra el SIDA. ¿Y quién hablaba de esto? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Y el número de muertes era el mismo. ¿Qué ha pasado hoy, 10 años después? Que por SIDA no se muere nadie, o muy poquita gente, esto ha caído mucho y se sigue hablando mucho, y esto sigue estando igual de alto. Y nadie habla de esto. ¿Qué pasa en España? En España hicimos 2 estudios que participaron 100 y pico hospitales de España, o sea, estuvo representada toda la población española. En España, en el año 2001, que fue cuando hicimos el estudio, se produjeron 41.000 ingresos hospitalarios como consecuencia de una úlcera sangrante, de una úlcera perforada, como consecuencia de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos. 41.000 ingresos hospitalarios. Estos son los graves, son muchos más los que hacen úlceras. En España se murieron ese año, como les dije, hicimos 2 estudios paralelos, la mortalidad fue muy similar en los dos, se murieron alrededor de 1.100 personas. Luego hablamos de tráfico, hablamos de lo que quieran, pero 1.100 personas por comprar libremente aspirina o antiinflamatorios sin proteger el estómago adecuadamente. Es cierto que la mayoría, el 95%, eran mayores de 60 años, pero ¿quién me dice que una persona de 60 años es mayor? Y lo segundo, un 5% de 1.000 son 200 pacientes jóvenes que fallecieron por culpa de esta tontería. ¿De acuerdo? O sea, el problema es mucho más importante de lo que nadie ha querido ver o nadie quiere ver. ¿De qué fallecen? De hemorragia digestiva, porque la úlcera llega a erosionar una arteria o una vena, o por perforación intestinal mucho menos frecuente. Suelen morir por hemorragia digestiva. Esta es nuestra amiga. Es fenomenal, es un gran fármaco, es muy buen analgésico, es muy buen antiinflamatorio, es muy buen antitérmico, es muy buen antiagregante y es muy buen gastrolesivo. Lesiona el estómago como pocos otros fármacos. ¿De acuerdo? Es la doble cara del santo y el demonio. Y esta es la frase del anuncio de la tele que a mí personalmente me pone de los nervios. Descubre lo que una aspirina puede hacer por ti. Y sale, ay, me he levantado con dolor aquí, me voy a tomar una aspirina, que bien estoy. Yo le voy a decir lo que puede hacer una aspirina por ti. Esto hace una aspirina por ti. Esto es una mucosa gástrica llena de erosiones sangrando, que literalmente parece que el paciente se acaba de tragar un gato vivo, y esto es una úlcera con un coágulo por un tratamiento corto con aspirina. Preguntas que quiero que conozcan, o respuestas que quiero que conozcan. ¿Son todos los antiinflamatorios iguales? No. No. Hay antiinflamatorios que hacen menos daño al estómago que otros. Y ahora se lo muestro. ¿Da igual la dosis? Tampoco. Cuanto mayor sea la dosis, peor. Es decir, si alguna vez tienen que tomar un antiinflamatorio, cuanto menor sea la dosis, mejor. ¿De acuerdo? No son todos los antiinflamatorios iguales. Y aquí está el riesgo relativo entre ellos de desarrollar una úlcera. Hay antiinflamatorios que producen úlcera en 1/3 de las personas que lo toman, como el ketorolaco, que son nombres farmacológicos, no nombres comerciales, o el piroxicam, y hay otros que producen bastantes menos úlceras, como el ibuprofeno, el diclofenaco o el naproxeno. Si alguna vez necesita un antiinflamatorio, que sea uno de estos 3, pero no significa que no produzcan lesiones. Son menos lesivos relativamente que otros, como estos que os pongo aquí, o como la aspirina a dosis antiinflamatorias, a dosis altas. Pregunta importante, bueno, si es que yo me voy a tomar una aspirina un par de días porque tengo un catarro, ¿solamente tengo que proteger mi estómago en tratamientos prolongados cuando tengo una patología articular, cuando tengo una artrosis, tengo una artritis y el médico me manda antiinflamatorios? No. De hecho, la mayoría de las complicaciones se producen en los primeros días de tratamiento, en el primer mes de tratamiento. El paciente que no ha hecho complicaciones en el primer mes es difícil que las haga después. ¿De acuerdo? Entonces, por muy corto que sea el tratamiento, en determinados sujetos, que ahora os explicaré quiénes, es necesario proteger el estómago. Esta probablemente sea la diapositiva más importante de toda la charla. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Que, como ven, es un problema que no sale en la tele, pero que es un problema drástico. La inmensa mayoría de las veces, y hasta lo anuncian así en la tele, ahora hay un anuncio de un ibuprofeno, no sé si Spidifem me parece que es, o no sé cuál de ellos, que dice, contra el dolor de cabeza. Lo ponen contra el dolor de cabeza. Habitualmente se toman como analgésicos. Señores, si lo que buscan es analgesia, tómense un analgésico.
no un antiinflamatorio. Tómese un paracetamol o un nolotil, que no hacen daño al estómago. Y la mayoría de las veces buscamos analgesia cuando tomamos una aspirina. La tomamos por dolor o cuando tomamos un antiinflamatorio. Estos son fármacos que debemos reservar a personas que tienen problemas inflamatorios, que buscamos antiinflamación. Pacientes con patología articular, con traumatismos, etc. Esta es la parte más importante, porque con esto seríamos capaces de evitar una cantidad de problemas impresionantes. Ahora bien, si en algún momento necesitan un antiinflamatorio, pues porque tienen patología articular y el médico le dice que necesita un antiinflamatorio, que sea el de menor toxicidad posible, ya les he dicho que no todos son iguales, que sea la menor dosis posible con la cual están bien, que sea la menor duración posible, en el momento que puedan prescindir de él mejor, y sobre todo eviten la asociación de fármacos. Si alguno de ustedes está tomando aspirinas como antiagregante, el Adiro, el Tromalit, todos estos que se toman como antiagregante, personas que tienen problemas cardiovasculares, asociar ese antiagregante, que es aspirina, solo que a dosis más bajas, con un antiinflamatorio es una bomba de relojería. Por tanto, eviten la asociación con otros fármacos, con aspirina, con antiagregantes, con el Sintrón. Quien toma Sintrón, tomarse una aspirina lo tiene que pensar muy mucho, porque una pequeña erosión produce un sangrado muy importante. Un anticoagulado con Sintrón no debe tomar por nada un antiinflamatorio ni una aspirina, o con corticoides. ¿Son importantes los síntomas? Y esta va para los médicos de atención primaria, que aquí hay alguno. Situación absolutamente real en la consulta. Mire, doctor, desde que me tomo el antiinflamatorio que usted me recetó, tengo un dolor y un ardor de estómago que me muero. Es que yo no, me sienta fatal la aspirina, me sienta fatal el antiinflamatorio que usted me ha dado. Y el médico le dice, usted necesita un protector gástrico, yo le voy a recetar un protector gástrico. Situación contraria, el paciente muy feliz. Yo tengo un estómago a prueba de bombas, seguro que aquí hay más de uno con un estómago a prueba de bombas. Puedo tomar antiinflamatorios, aspirina, cuando los necesito, me los he tomado muchas veces y los tolero perfectamente, no tengo el más mínimo problema. Y el médico le dice, enhorabuena, usted no necesita un protector gástrico. Esta es la situación sin que el médico hable. Esto que les acabo de decir es absolutamente erróneo, porque el riesgo de úlcera y de complicación no tiene nada que ver con los síntomas. El hecho de que un paciente no tolere un fármaco de este tipo porque le produce síntomas, no significa que tenga más riesgo que otro que no nota nada. Y si recuerdan, hace unas cuantas diapositivas les dije que la mayoría de las veces llega el paciente sangrando sin haber tenido ninguna molestia previa. Por tanto, no vale guiarse de los síntomas, no vale decir a mí me sientan muy bien, los puedo tomar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debo proteger mi estómago? ¿Debemos todos proteger el estómago? No, no, no. No es lo mismo el riesgo de una persona mayor que de una persona joven. En medicina siempre tenemos que poner un punto a partir del cual merece la pena hacer algo para proteger y por debajo del cual es demasiado caro para el bajo riesgo que existe. Entonces, se establece un punto a partir del cual es necesario proteger el estómago siempre. Todas las personas de 60 años o más, cada vez que vayan a tomar una aspirina o antiinflamatorio, aunque sea por un día, deben proteger su estómago, simplemente por la edad. Y una de 59 no. En algún sitio hay que poner el corte, pero evidentemente la diferencia de riesgo entre 59 y 60 es muy pequeña. Pero lo que está claro es que a medida que avanza la edad, el riesgo es mucho mayor. Una persona de 80 años tiene un riesgo elevadísimo, mucho mayor que una de 60. Pero se establece el corte. A partir de 60 años, siempre que se tome una aspirina o un antiinflamatorio, aunque sea muy poquito tiempo, tienen que proteger su estómago absolutamente siempre. E independientemente de la edad, todas las personas que estén tomando su Adiro, su Tromalit, su ácido acetil salicílico como antiagregante, si en algún momento necesita un antiinflamatorio, siempre, aunque sean jóvenes. Si está tomando dos antiagregantes, y probablemente en la sala hay alguno que esté tomando dos antiagregantes, porque ahora mismo todas las personas que tienen un stent coronario necesitan doble antiagregación, aspirina y clopidogrel. Este es el ¿cómo era el nombre comercial? El Plavix, el Plavix y la aspirina, o el Ticlit, me da exactamente lo mismo. La doble antiagregación, siempre, independientemente de la edad, es obligatorio dar un gastroprotector. Si necesitan dos antiinflamatorios, como ocurren en algunas enfermedades reumatológicas, siempre, independientemente de la edad, necesitan